soy Lilian y esto es Archivo Confidencial. Hoy vamos a dominar uno de los temas más temidos en medicina, pero que si los manejamos bien podemos salvar muchísimas vidas, y es los trastornos ácido-base. Te prometo que al final de este video tú vas a poder entender este tema con claridad y además, como siempre, utilizaremos el método de archivo confidencial, la secuencia de 7 pasos basadas en neurociencia para que tú puedas tener un conocimiento y un aprendizaje muchísimo más efectivo y anclarlo de forma correcta a tu cerebro. Empecemos con el paso 1. Antes de comenzar, como siempre, asegúrate de tener a la mano papel, lápiz para tomar notas clave en el paso de metacognición, un lugar tranquilo. Idealmente no en tu cama, prefiero que te vayas a otro lado. Recuerda que este es nuestro primer paso. Una vez que ya has tenido esto, vayamos con nuestro paso número 2, que es el escaneo inicial. En el escaneo inicial vamos a empezar evaluando qué tanto sabes o sabemos del tema, y por eso necesito que seas súper sincero. Acuérdate que este paso no tiene la intención de juzgarte, sino más bien de poder ir preparando tu cerebro para poder recibir información nueva a través de la identificación de los errores. Pregunta número 1. ¿Cuál es el rango normal del pH en la sangre? Pregunta número 2. ¿Qué sistemas buffer tiene nuestro organismo? Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre acidosis y acidemia? Pregunta número 4. ¿Qué es el anion gap y para qué sirve? Pregunta número 5. Menciona 3 causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Si no pudiste responder alguna, acuérdate, no te preocupes. Este video está diseñado justamente para que puedas identificar eso. Así que pon mucha atención para que las vayas respondiendo mentalmente sobre la marcha. Pasemos a nuestro paso número 3, que es la codificación de la información. En este paso vamos a ver pues básicamente toda la clase. Iniciemos por los conceptos básicos. Tenemos la definición de acidemia, que es el pH sanguíneo por debajo de 7.36. Tenemos el concepto de alcalemia, que es el pH sanguíneo por encima de 7.44. En este punto quiero hacer un disclaimer. Y quiero que por favor entendamos antes que nada que en este tema tenemos a 2 sustancias que son protagonistas. Por un lado tenemos el bicarbonato y por otro lado tenemos el ácido carbónico. El bicarbonato es una base débil, por lo tanto yo necesito que mentalmente tú la asocies con básico, con un entorno un poco más alcalino. Y por otro lado tenemos el ácido carbónico, que se forma por medio de reacciones en donde se necesitan dióxido de carbono. Y aunque el dióxido de carbono no es precisamente un ácido, voy a requerir que mentalmente lo asocies con un entorno muchísimo más ácido, con un entorno con más hidrogeniones y podamos seguir con la clase. Tenemos el concepto de acidosis, que es el proceso en el que se aumenta la concentración de hidrogeniones o disminuye el pH, y esto se puede lograr a través de la reducción del bicarbonato o el aumento de la presión de CO2. Finalmente tenemos el concepto de alcalosis, que es el proceso por el cual disminuye la concentración de hidrogeniones o aumenta el pH, y esto se puede hacer elevando el bicarbonato o disminuyendo la presión de CO2. El pH sanguíneo normal está entre 7.35 y 7.45, y para mantener este equilibrio tan exacto, el organismo tiene unas sustancias conocidas como sistemas buffer. Estos sistemas buffer pueden ser intracelulares o extracelulares. Por parte de los intracelulares tenemos las proteínas, la hemoglobina, el fosfato y el carbonato. Y por otro lado tenemos los extracelulares, que es el sistema bicarbonato. Ácido carbónico es el más importante de todos porque neutraliza el 50% de los ácidos diarios. Y el ácido carbónico se forma, como te decía, cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Entonces, ante más presencia de dióxido de carbono, mayor capacidad tiene el organismo de formar ácido carbónico, y eso nos puede hablar de la posible presencia de una acidosis. Vamos a hablar de los mecanismos de compensación. Esto
se activan cuando ocurre un desequilibrio. Nuestro cuerpo tiene dos vías principales de compensación. Primero que nada es la pulmonar, que es la más rápida, es la compensación respiratoria. Los pulmones regulan justamente el dióxido de carbono mediante cambios en la ventilación y por lo tanto este es el mecanismo más rápido que comienza en horas y pues alcanza su pico máximo en 24 horas. Por otro lado tenemos la compensación renal o metabólica, en donde los riñones modifican las concentraciones de bicarbonato, ya sea pues por la reabsorción o regeneración de bicarbonato en el túbulo renal, dependiendo de lo que necesite. Es por eso que es un proceso más lento y se tarda entre horas a un día entero. Iniciemos con la clasificación de los trastornos ácido-base. Primero, la acidosis metabólica, en donde vas a encontrar un pH bajo y un bicarbonato bajo también. Para que puedas diagnosticarla, debes de tener en cuenta el anion gap o brecha aniónica. ¿Qué es el anion gap? El anion gap es el resultado de la resta al sodio del cloro más el bicarbonato. Y el cloro se incluye en esta fórmula porque es el anión más abundante en el plasma y por lo tanto ayuda a mantener el equilibrio iónico. El valor normal de la brecha aniónica es entre 8 y 12 miliequivalentes por litro y el valor esperado se calcula tomando en cuenta la albúmina por 2.5. Entonces, en ese anion gap vamos a calificar o clasificar las acidosis metabólicas en acidosis con anion gap elevado o normoclorémicas. Estas quiere decir que hay una ganancia neta de ácidos y una acidosis con anion gap normal. Por lo tanto, hay hiperclorémica, por lo que nos dice que es una pérdida de bicarbonato. Cuando hablamos de acidosis metabólicas con anion gap elevado o normoclorémicas, tenemos cetoacidosis, que pues usualmente es la diabética, alcohólica o por ayuno, acidosis láctica, si es de tipo A es hipóxica y si es de tipo B es no hipóxica. Y tenemos las intoxicaciones. Para hablar de las intoxicaciones existe la memotecnia Goldmark. Goldmark indica primero G, que son los glicoles, etilenglicol y propilenglicol. Tenemos la O, que es la oxoprolina, que es la 5-oxoprolina, el resultado de un mal metabolismo del glutatión. No me voy a meter ahí, pero aparecen los pacientes que están muy malitos. Después de eso tenemos la L, que es la acidosis láctica, tenemos la D, que es D-láctica, tenemos la M, que es por el metanol, tenemos la A, que es el ácido acetil salicílico o los salicilatos, tenemos la R, que es la renal, o sea, por insuficiencia renal, y finalmente tenemos la K, que es ketoacidosis o cetoacidosis. ¿Okay? Por otro lado, tenemos las acidosis con anion gap normal o las hiperclorémicas, que aquí se encuentran las que tienen las pérdidas de bicarbonato intestinal, como por ejemplo la diarrea o por fístulas o por el uso de laxantes. Cuando se trata de la pérdida renal de bicarbonato, estamos hablando de una acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal puede ser de 4 tipos. El primer tipo es la distal y es una secreción anormal en el túbulo distal justamente del riñón y está acompañada de hipocalemia o hipopotasemia. En el tipo 2, que es la proximal, hay una reducción de la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. En el tipo 4 es la acidosis tubular renal por hipoaldosteronismo, que usualmente produce hipercalemia y además acidosis. Y finalmente tenemos la tipo 3, que es combinada, ya sea combinada proximal y combinada distal. Entonces, una vez entendiendo las acidosis metabólicas, pasemos a las acidosis respiratorias, que es cuando tenemos la disminución del pH con un aumento de la presión de CO2 primario. Esto se produce usualmente por la depresión del centro respiratorio, como el uso de sedantes, alteración del sistema nervioso central, enfermedades respiratorias y también puede haber paradas cardíacas, enfermedades neuromusculares y esto nos lleva a hablar
del otro tipo de patologías, en la alcalosis metabólica. Aquí ya hay un aumento de pH con un aumento de bicarbonato y esto se debe a pérdida de ácidos. Vómitos, diuréticos, adenoma velloso, también hay aporte exógeno de bicarbonato, o sea, los pacientes en donde primero teníamos una acidosis muy grave y sin querer lo llevamos como al otro extremo. También hay ciertos perpetuadores de este tipo de patología como lo son la hipocloremia, la hipocalemia y el hiperaldosteronismo. Discúlpenme, déjenme tomar aire. Vamos a terminar hablando de la alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria tenemos un aumento de pH, una disminución de la presión de CO2 primario y esto está causado por hipoxia, o sea, neumonía, TEP, asma, estimulación del centro respiratorio, o sea, fármacos y un cuadro de sepsis, por ejemplo, ansiedad, dolor, embarazo. Pasemos a hablar de los trastornos mixtos. Y primero que nada, quiero recordarte, si tú ves a un paciente con el pH que está normal, acuérdate que las compensaciones nunca, o casi nunca, van a nivelar el pH en su totalidad. Entonces, si tú lo ves normal, es muchísimo más probable que te estés enfrentando a una patología mixta que a un caso de compensación. Habiendo entendido esto, continuemos con el video. Retomando las compensaciones, podemos decir que si estamos hablando de una acidosis respiratoria, se espera que el PCO2 esté alto. Y al momento de compensar, lo que tiene que elevar es el bicarbonato. Entonces, ¿cuánto se espera que eleve el bicarbonato? 0.1 por cada punto de presión de CO2. O sea, 0.1 por 1 de presión de CO2. En el caso de la compensación de una acidosis metabólica, se espera que el PCO2 disminuya para compensar también. Entonces, porque en la acidosis metabólica tú tienes un bicarbonato bajito. Entonces, para poder aumentar ese pH necesitas disminuir también la presión de CO2. ¿Cuánto? 1.5 por la cantidad de bicarbonato que tengamos más 8. Por otro lado, en las alcalosis, si te enfrentas a una alcalosis respiratoria, lo que vas a tener naturalmente es la presión de CO2 muy abajo. Y por lo tanto, el bicarbonato tiene que entrar al quite y se tiene que bajar también. ¿Cuánto esperas que disminuya? 0.2 por cada punto de la presión de dióxido de carbono. Y en el otro lado, en la alcalosis metabólica, lo que ocurre es que tu bicarbonato está muy arriba. Por lo tanto, la presión de CO2 tiene que entrar al quite, elevándose también para poder nivelarlo. ¿Cuánto? 0.7 por cada punto de bicarbonato aproximadamente. Una vez más te recuerdo que las compensaciones no van a corregir el pH completamente, por lo cual si tú tienes un pH normal es probable que tengas un trastorno mixto y esto lo confirmas que al momento de hacer el cálculo de la compensación esperada hay variaciones muy grandes, entonces es muy probable que sea un trastorno mixto. Los trastornos mixtos son situaciones en donde coexisten dos o más trastornos primarios. Hay compensación menor a compensación mayor de la esperada, eso es lo que te indica un trastorno mixto. Hay un pH normal con alteraciones de la presión de CO2 o del bicarbonato. O sea, si alguno de esos dos no están normales, pero tu pH sí, piensa en un trastorno mixto. Recuerda que siempre van a ser opuestos. Siempre van a ser opuestos. O sea, tienes una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica, pero también puedes tener alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. En el caso que encuentres una brecha aniónica alta, entonces en lo que debes de pensar es que tendrías una acidosis con anion gap con alcalosis metabólica. Llegó el punto de nuestro cuarto paso, que es la metacognición y los anclajes mentales. Entonces vamos a hacer una pausa para reflexionar y en el lápiz y en el papel que tienes a la mano te recomiendo que sin repetir el video
hagas un esquema en donde conectes los 4 tipos de trastornos ácido-base, sus mecanismos fisiopatológicos básicos y las causas más comunes, lo que te acuerdes. Escríbelo y recuerda, siempre trata de explicárselo a un niño de 5 años. Continuando con esto, te daré unas pistas de recuperación importantes. Primero que nada, para recordar el pH normal, que es de 7.35 a 7.45, piensa, y yo lo suelo recordar así, es que el pH ideal está entre sacar un 7.3 y un 7.5 y pasar el semestre. En el caso del bicarbonato, que es de 22 a 28, siempre cuando ves a un paciente que tiene un bicarbonato muy abajo, o sea que tienes una acidosis metabólica, es porque es un paciente muy malito. Entonces yo tengo una forma de recordármelo interna, que es decirme, bueno, si este paciente tiene en el bicarbonato menos de 24, quiere decir que tiene menos horas de vida. Porque de 22 a 28 es más o menos 24 horas del día. Entonces, entre más cerca esté a 0, pues menos horas de vida. Sé que puede ser un chiste un poco muy malo y de un humor muy negro, pero les prometo que no se les va a olvidar. Ahora, para clasificar las acidosis metabólicas, piensa y acuérdate de MATE. MATE, el de CARS. Etilenglicol es una sustancia que se utiliza para los anticongelantes de los carros. Y el metanol es un solvente que se utiliza para hojalatear carros. Por otro lado, MATE está oxidado y él consume helado de pistacho, que es un lácteo y es dulce, o sea, diabetes. Además de que es amigo de Sally. Otro anclaje mental que puedes hacer para identificar el trastorno primario es que si el pH y el bicarbonato van en la misma dirección, bueno, pues entonces tienes un trastorno metabólico. Si el pH y el dióxido de carbono van en direcciones opuestas, pues tienes un trastorno respiratorio. Y finalmente, para la acidosis tubular renal, recuerda que la D está primero en el alfabeto. D de distal. ATR1 de distal, y aquí hay un defecto de la eliminación de los hidrogeniones en el túbulo distal. Después tienes la ATR2, que es la proximal, y la P va después de la D en el alfabeto, y ahí hay un problema con la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. Finalmente tienes la ATR4, que es como este video, 4K más. O sea, que se relaciona con hipercalemia. Aquí vamos con nuestro quinto paso, que es el paso de verificación. Vamos a comprobar qué has aprendido hasta ahora. Entonces, iniciemos con las preguntas. Por favor, ponme en los comentarios las respuestas correctas antes de que yo te las revele. Así que empecemos. Primera pregunta. Si tienes un paciente con un pH de 7.25 y un bicarbonato de 10 miliequivalentes sobre litro, con una presión de dióxido de carbono de 28 milímetros de mercurio, ¿qué trastorno presenta? Si el anion gap es de 22, ¿cómo clasificarías esta acidosis? Menciona 3 causas probables para este cuadro. ¿Y qué estudio adicional solicitarías para confirmar tu sospecha? Ahora sí vamos con las respuestas. Primero que nada, estamos frente a una acidosis metabólica con compensación respiratoria parcial. Y en la segunda pregunta tendríamos que contestar que es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Por lo tanto, las causas pueden ser cetoacidosis diabética, acidosis láctica, intoxicación por metanol etilenglicol y básicamente MATE, el de CARS. Según esta sospecha, si pensamos en lo más común, que es una cetoacidosis diabética, pues podríamos pedir cetonas, una glucemia o calcular la brecha osmolar incluso. Ahora, en el paso número 6 tenemos la recuperación espaciada. En la recuperación espaciada lo que esperamos es que tú puedas ver este video o puedas anotar las preguntas que te acabo de hacer, tanto las de
autoevaluación como estas últimas y las puedas repasar en 3 días, después una semana después y después 15 días después, para que tú puedas hacer un muchísimo mejor procesamiento de la información y lo puedas tener muchísimo más disponible cuando lo necesites. Finalmente, en el 7º paso, ya sabes que siempre evaluamos los resultados. Ya que has completado este video, por favor, si pudiste responder correctamente, acepta mis felicitaciones, porque quiere decir que pusiste mucha atención durante el video. Si tuviste dificultades, no te preocupes, eso pasa, es un tema complejo. Te recomiendo que lo sigas revisando, que vayas a otras fuentes, que vuelvas a ver este video y que poco a poco vayas haciendo los ejercicios de metacognición. Si este video te sirvió, te dejó claro los trastornos ácido-base, si te gustó, si crees que le faltó algo, por favor pónmelo en los comentarios, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, dale like, suscríbete al canal y a todas mis redes sociales porque subo mucho contenido de este tipo y espero verte en el siguiente Archivos.